En el estudio de la programación, cuando tengamos que conseguir que nuestro código fuente se convierta en código máquina y así lo pueda interpretar el computador, hay dos formas principales de hacerlo. A la primera se le conoce como compilación del código fuente y a la segunda se le llama interpretación del código fuente. En realidad, esto no es una decisión que debamos tomar en nuestras manos, ni siquiera preocuparnos por ella, ya que la mayoría de los lenguajes de programación se encargan de manera natural de elegir una u otra. Pero vale la pena conocer la diferencia. Para entender esto, tal vez sería conveniente ilustrarlo con un ejemplo. Imaginemos un escenario en el que hay dos equipos de trabajo, el alfa y el beta. En el alfa se está desarrollando un programa que se va a ejecutar en el beta. Si el código fuente de este programa se estuviese escribiendo por completo en un lenguaje compilado, lo que pasaría es que el equipo alfa, mediante el mismo lenguaje de programación, compilaría este código en un solo archivo, al que se le suele llamar ejecutable. Un compilador es un programa que traduce código escrito en un lenguaje de programación, llamado fuente, alto nivel, a otro lenguaje conocido como objeto, bajo nivel. El archivo ejecutable es un archivo independiente que se podría enviar al equipo beta sin compartir el código de dicho programa. Solo se compartiría su función final. De esta manera los equipos de trabajo no compartirían su código fuente y lo que harían es enviarse únicamente los archivos ejecutables de los programas que se estén desarrollando. Ahora bien, con un lenguaje interpretado no se va a realizar ninguna compilación del código fuente de antemano, sino que únicamente se recibirá una copia del código original. De esta manera lo que pasaría es que cada vez que el equipo alfa envíe el programa al equipo beta, estos tendrían que ejecutarlo en su computador, usando un intérprete del código del mismo lenguaje y así haciéndolo cada vez que necesitasen hacer uso del programa. Los intérpretes solo realizan la traducción del código a medida que sea necesario, típicamente instrucción por instrucción, y normalmente no guardan el resultado de dicha traducción. Entonces, podemos definir claramente que un intérprete es diferente de un compilador, ya que interpretar es realizar la ejecución del código sobre la marcha. Es como ir línea a línea traduciendo código e irlo procesando en el acto, mientras que compilar es el ensamblaje del código en un solo archivo, traduciendo un programa desde su descripción en un lenguaje de programación al código de máquina del sistema, haciéndolo más rápido de ejecutar, pero menos flexible de manipular. Ambos métodos son igual de relevantes. Aún así, el lenguaje interpretado está presente en la mayoría de las actividades que realizamos en Internet. Incluso sin darte cuenta lo estás utilizando en este momento, ya que al ver este video es casi seguro que estés utilizando algún recurso web que tenga código JavaScript, con lo cual, ya sea que estés en una aplicación o en un navegador, se está interpretando el código de este lenguaje de programación en tiempo real, recorriendo el código línea a línea para mostrarte las imágenes, audio, texto y video en tu pantalla. Si nos ponemos a analizar cuál de estos dos métodos es el mejor, notaremos que ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. En el caso de los lenguajes compilados, la gran ventaja es que están preparados para ejecutarse y distribuirse instantáneamente a prácticamente cualquier máquina. Y por esta razón, debido a que son compilados, son usualmente más rápidos. El código fuente es inaccesible, a lo que a veces se le considera una desventaja, y a veces se le considera una ventaja. En este caso lo vamos a considerar una ventaja, porque eso quiere decir que el usuario final no puede conocer cómo se ha realizado el programa. En cuanto a las desventajas, hay que mencionar que no son programas multiplataformas. Es decir, una sola compilación solo va a poder funcionar en la plataforma concreta en la que se ha compilado. Si se quiere que funcione en otra plataforma, y al decir plataforma me estoy refiriendo a otro sistema operativo, se tendría que volver a compilar el programa. Esto los hace poco flexibles al momento de querer hacer revisiones o arreglos en el código. Y si se necesitan mejoras o actualizaciones, lo más recomendable es instalarlos nuevamente. En cuanto a los lenguajes interpretados, estos sí se presentan como multiplataforma, ya que cada plataforma va a añadir su propio intérprete. Son más sencillos de probar, modificar y actualizar. Cada modificación no requiere de una compilación para poder probar su funcionamiento, y los errores se pueden detectar más fácilmente. Pero, y si vamos a hablar de sus desventajas, diremos que se requiere un intérprete, que, como ya sabemos, no es necesario en el caso de los lenguajes compilados.
Aparte, estos suelen ser más lentos en su ejecución, en comparación con los compilados. Por último, el código fuente es público, lo cual también puede llegar a ser una desventaja, porque eso quiere decir que cualquiera puede ver el código fuente que te ha costado tanto crear. Pero para ser sinceros, estamos en el auge del código abierto, y exponer tu código para ser utilizado por otros te puede representar una ventaja competitiva y de credibilidad, sobre todo si quieres abrirte paso en una carrera de programador. Ahora bien, tomando en cuenta de que hay cosas buenas en los lenguajes compilados y así también los hay en los lenguajes interpretados, existe una tercera forma de ejecutar todo esto. Es una aproximación intermedia que tiene un poco de ambos. En lugar del modelo compilado donde todo el trabajo se hace por adelantado, pero que puede ser más inflexible, o el modelo interpretado donde todo el trabajo se realiza en el extremo receptor, pero puede ser algo más lento, se puede hacer algo que esté justo en medio entre estos dos procedimientos. Para este caso, lo que haríamos es compilar parte del código en lo que se llama un lenguaje intermedio. Este sería un archivo que está en medio camino entre el código del lenguaje de programación y el código máquina. Al distribuir este archivo enviándolo a la gente que lo necesite ejecutar, cada usuario lo que haría es ejecutarlo y compilarlo para su plataforma, con la tecnología llamada Just-in-Time. A este lenguaje también se le conoce a veces con el nombre de bytecode. Bytecode ofrece la posibilidad de garantizar el rendimiento de un programa en todas las plataformas. Esto sirve como código intermedio, que interpreta los comandos del código fuente y los traduce al lenguaje de destino requerido para el hardware respectivo. Así que, usando este lenguaje, tenemos una mezcla entre los dos. Tenemos la rapidez de los lenguajes compilados y tenemos la flexibilidad de los lenguajes interpretados. De esta forma, por ejemplo, los lenguajes de programación, C, C++, Objective-C, son lenguajes típicamente compilados. Necesariamente necesitan de un compilador. Este compilador se puede descargar de forma gratuita y en otras ocasiones viene implementado en aplicaciones de entorno de desarrollo integrado, también conocidos como IDEs. Luego tenemos lenguajes como PHP y JavaScript, que funcionan como lenguajes interpretados y que usualmente usamos a diario al utilizar un navegador web. Y hay también lenguajes como Java, C#, Visual Basic.net o Python, que usan este enfoque híbrido, intermedio entre ser compilado e interpretado. Si un lenguaje es compilado o interpretado o está en algún punto intermedio, rara vez es en sí mismo una razón para elegir un lenguaje de programación u otro. Pero es algo que probablemente en un momento dado deberás tener en cuenta. Si una de las prioridades principales de tu programa es la velocidad, entonces en ese caso probablemente necesites un lenguaje compilado. Si estás más interesado en mover fácilmente tu código a través de múltiples plataformas, probablemente necesitarás un lenguaje interpretado. Es así que generalmente manda más la necesidad que tengas al programar que la propia manera de trabajar del lenguaje de programación. Si te interesa más contenido sobre programación, te dejo aquí su lista de reproducción. Si te resultó interesante, comparte este video con alguien más. Nos vemos a continuación.